que hablemos de los venenos blancos, estos alimentos blancos que eran un poco prohibidos y que estaban como sacándose de la dieta. Si yo pienso en alimentos blancos, ¿qué se le viene a la cabeza? Y aparte usé la palabra veneno, o sea, los venenos blancos son mal llamados quizás por algunos profesionales, yo a veces veneno como que trato de no usarlo porque es medio fatalista, pero son estos alimentos medios prohibidos, restringidos, blancos. ¿Qué se le viene a la cabeza? Ahora se habla de harina, azúcar y sal, y no sé si hay algún otro. Exactamente, sí. Son 5, pero yo voy a hacer hincapié en 3, que son justamente estos, que son como los más peligrosos. También se está incluyendo dentro de estos grupos, que es bastante controversial, a los lácteos, a la leche y el arroz. El arroz, que parece tan bueno. Que parece tan bueno. Tan inofensivo. Bueno. Estás descompuesto, ¿qué comes? Arroz. Bueno, no, en realidad como que están la leche y el arroz también dentro de estos grupos. Yo los voy a sacar porque considero que no son venenos ni alimentos demasiado peligrosos, pero sí la sal, el azúcar y las harinas. Entonces, hablar puntualmente de estos alimentos que sabemos que están aparejados con un montón de otras enfermedades, que hoy estamos escuchando, o sea, muchos más casos de diabetes, de hipertensión, de colesterol alto, triglicéridos, y tienen que ver con este consumo exagerado de estos alimentos blancos. Puntualmente de la sal, que la semana pasada ya habíamos hablado un poco, y si hacemos memoria, quizás cuando uno va a comer o salió alguna vez afuera, nota que el salero ya no está o no debería estar en la mesa. Esto fue justamente por una ley que yo les contaba aquella vez, que era esta ley que es menos sal, más vida, que propone que saquemos los saleros de la mesa, de los restaurantes. Ahora, si nos ponemos a pensar en nuestras casas, estamos muy acostumbrados muchas veces, yo lo he visto con gente que me he juntado a comer, a salar la comida antes de probarla, esto de la costumbre de estar el salero, bueno, le echo sal y arranco a comer. Sí, bueno, pero lo probaste, o sea, le hace falta sal. Entonces, realmente es un alimento con el que hay que tener cierto cuidado. En cuanto a las cantidades, que sabes lo que a mí más me interesa, que deberíamos consumir, ahora igual vamos a hacer como un paralelismo de cómo podríamos medirlo, pero el consumo debería ser más o menos de 5 gramos de sal por día. En Argentina puntualmente están consumiendo 11 gramos y en promedio mundial entre 9 y 12 gramos. O sea, estamos más del doble, o sea, por encima de lo que sería la normal, de sal común. Después vamos a ver que hay otro tipo de sales que se pueden llegar a usar, pero estamos consumiendo el doble, por eso tantos casos de hipertensión y de chicos tan chicos con problemas cardíacos. 5 gramos. Si uno se pone a pensar 5 gramos de sal, es muy difícil imaginárselos. Si pensamos en un blister, por ejemplo, de vallaspirinas, o sea, cada agujerito de esos es 1 gramo. Entonces, muchas veces lo que hacemos es, bueno, a los pacientes que consumen muchas sales, es fraccionarlo en un blister que vos tengas vacío, bueno, pones 1 gramo, o 2 gramos por comida. Considerando que, o sea, tiene un agujerito, 1 gramo sería uno de esos agujeritos o 2 por comida. Sería, pero eso en el plato, en el que uno va a consumir, plato. No en la olla, por ejemplo. No, ahí perdemos el control. A mí me parece un montón igual. Es un montón. Y otra estrategia que se usa justamente es eso, es no cocinar con sal, sino salar en tu plato. O sea, lo que vos vas a comer, tu porción, salarla individualmente. Porque justamente el gusto es distinto. Uno cuando cocina con sal, esto tiende a diluirse, se esparce por el agua. Los fideos con sal muchas veces uno piensa la sal, el agua de los fideos. En realidad, hervimos los fideos sin sal y los salamos en la mesa. Es distinto, es difícil acostumbrarse, pero la realidad es que ahí cuando se absorbe el agua, se absorbe ya un agua, o sea, con sodio. Entonces estamos consumiendo ya agua salada más la sal que le incorporamos, ni hablar si consumimos una conserva de tomates, si le pusimos un alimento procesado o enlatado que ya vienen con sodio, que lo que siempre aconsejamos es enjuagarlos antes. Por ejemplo, latas de choclos, de arvejas, de lentejas, enjuagarlas, porque un método de conservación es ponerle sodio para que se mantenga y lo ideal es que uno no consuma eso. Los alimentos por sí mismos tienen sodio, no se les siente demasiado, pero el agregado de sal en nuestro país es excesivo justamente porque perdemos el control de cuánto. Es agarrar el salero, es como el chorro de aceite. Y es la vuelta sobre el plato. Quizás, claro, aparte uno vacía una lata de arvejas sobre la sartén y arriba le agrega sal. Exactamente. Ya trae sal. Ya la trae. lata. Tranquilamente puedes usar o la sal de la conserva o enjuagarlo y salarlo después. Pero si hacemos las dos cosas juntas, lo que hacemos es una sobrecarga de sodio. Si bien la sal actualmente, hace varios años, está adicionada con yodo, que es un mineral que necesitamos para todo lo que es el funcionamiento de la tiroides, o sea, es bueno consumir sal, pero en su justa medida. Las opciones que se tienen hoy, seguramente escuchamos hablar lo que son la sal marina, las sales del Himalaya, las sales reducidas en sodio.
La verdad que la sal marina y la del Himalaya tienen un contenido de sodio, de cloruro de sodio, que es el mineral, similar a la sal que consumimos ya fina, de mesa, procesada. Quizás cambie la textura o el sabor, pero en cuanto a contenido de sodio, que es lo que nos interesa, es similar. Entonces, elegir una u otra tiene que ver por gusto o textura, pero no por contenido de sodio porque es muy similar. Pero la sal que vemos en el mercado muchas veces que es de color verde, las diferentes marcas tienen sus opciones o versiones light, esas vienen con casi la mitad, o sea, el 70%, más de la mitad de sodio reducido. Vienen con 66% menos de sodio. Esas sí son quizás aplicables a lo que es el consumo diario para bajar el contenido, siempre y cuando uno sale, lo haga en la misma cantidad que lo hacía con la sal común, porque yo porque sé que tiene menos sodio, le pongo 2 veces más o 3 veces más, tiene la misma condición. Entonces, usar la misma cantidad, pero de esa sal ya reduce más de la mitad del sodio. Problemas aparejados, o sea, fundamentalmente hipertensión. O sea, es lo que uno escucha muchas veces, esto de que la persona hipertensa deja de consumir sal, usa la sal reducida en sodio. Y la opción más natural, a lo que nos gustan las plantas, laurel, tomillo, orégano, romero, cualquier tipo de especia que no tiene ninguna sodio, es aconsejada para justamente darle sabor a la comida. La función de la sal es esa, darle sabor, no tiene otra función. Por eso que muchas veces en los nenes chiquitos decimos no adicionar con sal o no adicionar con azúcar, porque la realidad es un gusto que formamos nosotros. Entonces, al ser más grande nos gusta más lo salado, todo lo que es salado o muy dulce nos genera como cierta tentación y es de cierta manera adictivo. Bueno, lo generamos nosotros. Y lo mismo pasa con el azúcar. Son como los dos grandes alimentos a tener en cuenta, más que nada por las patologías asociadas como la diabetes. Se ve cada vez más casos de chicos con diabetes. Esto tiene que ver por un consumo de golosinas, de bebidas azucaradas, de dulces. Azúcar tienen todos los alimentos en forma natural. El problema es cuando los adicionamos. Y algo muy característico es, por ejemplo, cuando ven a alguien preparar una chocolatada, que todos los que son los chocolates de preparación en polvo ya vienen con azúcar adicionado. Muchas veces les suelen agregar azúcar arriba y van a ver que en el fondo hay toda una decantación de azúcar porque ya saturamos el líquido. O sea, ese líquido no absorbe y no tolera más azúcar que la que ya tiene. Lo que está abajo no lo va a absorber. Y por ahí vemos que lo come con la cuchara porque tiene chocolate. La realidad es que a veces nos pasa esto y decimos, che, mirá, estás comiendo un montón de azúcar, lo toma como una gracia uno. Y si sumamos esa chocolatada a el alfajor que puede haber comido, a la gaseosa que tomó de camino al cole, al juguito que uno le da, porque es más práctico a veces que se toma un juguito cuando lo llevo, cuando lo traigo, el contenido de azúcar que se consume es realmente elevado. ¿Qué es lo que tenemos en contraposición? Edulcorantes. Entonces, acá me hace una cara media rara, Romy, no van. No es el mismo gusto, ¿no? Cambia bastante. No es el además. mismo gusto y ahora tenemos como varias opciones de diferentes edulcorantes en diferentes presentaciones. Ajá. Entonces, siempre cuando yo quiero incorporar un edulcorante, lo que se recomienda es comenzar por uno que sea en polvo, no el que es líquido. El que es líquido, si bien obviamente es más económico y rinde mucho más, es el que tiene mayor sabor metálico. Entonces, cuando uno endulza con ese edulcorante, va a sentir un gusto distinto. ¿Qué es lo que nos pasa cuando tomamos, por ejemplo, una coca? La coca light o la coca cero contra la coca común. Tienen gustos bastante diferentes, pero bueno, si uno quiere tomar una y es de vez en cuando, no pasa nada. El tema es la gente que consume diariamente una gaseosa y restringirla 100% es muy complicado, entonces optamos por una versión light o cero y hasta que se acostumbran cuesta bastante porque el sabor que tiene es un sabor bastante característico. Igual tiene gas, la light. Gas tienen las dos. La única, acá lo que varía es el contenido de azúcar que puede llegar a tener. O sea, en cuanto a gusto, te lo va a dar el azúcar o la cafeína. En realidad, gasificadas son todas. Hay unas que son finamente gasificadas sin azúcar, con edulcorante, pero la gente prefiere siempre lo que es coca. La nueva que viene sin azúcar, ¿es real? ¿Es sin azúcar? Mira, hay marcas que sacaron productos light. Si hablas de coca o las puntualmente, que dicen cero. Sí, las que dicen cero uno tiene, o sea, se fija atrás en el rótulo y va a ver que dice, no sé, sucralosa, sulfameca, o sea, ciclamato, hay varios edulcorantes. El engaño quizás pasa muchas veces con lo que es la coca, que salió una línea verde, que es con stevia. Sí. Bueno, no está endulzada 100% con stevia, tiene azúcar. Entonces, un intermedio entre el original y el que es 100% light. Pero sí saber esto, que cuando uno consume una gaseosa, por ejemplo, como esta marca, que es stevia, que es con stevia, es con azúcar también. Y en cuanto a los edulcorantes, quizás este mismo stevia, que es el de un producto, o sea, natural, que es de una planta, es el más aceptable. Nos pasa también muchas veces con todos los productos que es el más caro. Entonces, genera que uno gaste, o sea, más
Y la realidad es que endulzan de forma similar. A la hora de elegir buscamos en polvo, si es stevia mejor, y si no cualquier otra marca, pero que sea en polvo. El que es líquido, la verdad, genera como bastante sabor metálico. Y si no, o sea, evitar poner la cantidad de azúcar que estamos acostumbrados a consumir, poner menos. El gusto dulce también es un gusto que fue formado, entonces la realidad es que uno puede ir de a poquito, ir dejándolo. Más que nada surge una patología asociada como la diabetes, que ahí cuando viene un paciente que se le diagnostica de grande, de adulto, diabetes, es bastante complicado. Distinto a un niño que ya, o sea, se cría con una diabetes ya diagnosticada, el adulto, por una serie de costumbres que tenía en su cotidiano y en forma de comer, cambiar esa forma de consumir alimentos sin azúcar o con edulcorantes es bastante resistente. A mí me sirvió, por ejemplo, ir probando distintas cosas, me sirvió endulzar con miel. ¿Cuáles son los beneficios y cuáles no? Porque, por ejemplo, para quien está haciendo dieta, la miel no incorporas menos calorías que con el azúcar, ¿o sí? No, en realidad la miel también pasa como lo que son las mermeladas. Lo que tiene que es más natural. Es como el azúcar de mascabo también, que son, o sea, formas de endulzar alimentos con calorías, pero de una forma más natural o más orgánica. Es un gusto distinto también el que se genera con miel, entonces uno puede ir mechando en todo caso. O sea, no sé, si tomo un té, lo endulzo con miel porque queda más rico, la realidad con un edulcorante. En el café con leche para mí es igual, con azúcar y con miel queda igual. Tal cual, sí. La verdad que el poder de dulzor que tiene son los dos muy elevados. Entonces, en cuanto a calorías es lo mismo, cambia en realidad la forma de obtenerla y todo este proceso que se le hace al azúcar refinado, que es el que una a veces cuestiona muchas veces, como con las harinas. Todo lo que uno ve que es blanco e impoluto, cuando surge de una planta, de un producto que es mucho más orgánico, nos hace un poco de ruido todo el proceso químico que fue sufriendo para llegar a eso. Entonces, quizás yo recomiendo entre el azúcar refinado y la miel que se consuma miel, que uno puede obtener un producto mucho más puro, sobre todo si lo conseguimos en algún apicultor de la zona, que tenemos grandes productores de miel. El azúcar refinado lo que tiene es esto, es que tiene un proceso químico y de purificación que a veces es bastante cuestionable. Cuando uno ve las azúcares en un mercado, y sabemos que las primeras marcas son blancas absolutas y quizás las segundas son como más amarillentas, sí, bueno, en realidad el dulzor es el mismo, quizás yo a veces prefiero la que es más amarillenta porque, bueno, de último no se blanqueó tanto, no sufrió tantos procesos. Pero al igual que las harinas es bastante cuestionable toda la purificación que se le hace, y ni hablar las harinas con lo que es la quita de nutrientes que son para mí esenciales, como la fibra que se le hace a un grano para obtener una harina que es refinada, cuando tenés la opción de la harina integral. Entonces estos tres grupos de sal, azúcar y harinas, cada uno en su justa medida, interfiere y puede generar como una mayor predisposición a ciertas patologías. Por eso es que los ponemos bajo la lupa. No decimos veneno, pero están los tres bajo la lupa, porque hay opciones que podríamos usar para reemplazar, obtener un producto similar, con características organolépticas similares, pero con una mejor calidad nutricional. Bien, después te vamos a pedir, pues ya vamos produciendo para las columnas que vienen, una columna donde nos diferencias: harina integral, harina común, harina... La semolín, hay muchas, sí. De acuerdo a lo que es la partitura del grano o los nutrientes, claro, uno la va clasificando y tiene diferentes usos también. El salvado, porque la integral, bueno, eso a mí se me mezcla bastante, pero está bueno para incorporarlo. Y acá Gustavo también te iba a hacer un pedido para futura columna. Claro, exactamente. Una pregunta puntual: ¿cómo se debe comer a la hora de hacer actividad física? ¿Antes o después? ¿Cuánta cantidad? ¿Cuánta diferencia horaria antes de hacer actividad física? ¿Qué alimentos en cada momento? Claro, porque varían los alimentos antes, después, durante. Porque puede interferir en la actividad, durante la actividad. Exactamente, cómo recuperar el músculo. Sí, lo que es alimentación en deporte es algo muy interesante, que no se tiene mucho conocimiento, excepto la gente que entrena, que quizás tiene más curiosidad. Nos pasa que en internet hay un montón de cosas dando vuelta, pero sí hacemos una columna, sé que es la de la semana que viene, ya la hacemos con alimentación en el deporte. Y dejamos las harinas, dejamos descansar las harinas. Pobres harinas. Pobres harinas. Vane, muchísimas gracias. No, chicos, a ustedes.